iré hoy a tu casa a cenar contigo. Y así, de esa forma, Dios llama. Dios sabe a quién llamar. Dios sabe llamar por nuestros nombres. A ustedes les gustaría que yo les llame por su nombre, ¿no es cierto? Porque ahí es más confianza, porque saben que yo les conozco. Algunos no conozco. Por ejemplo, aquí a Saori, conozco. A Danai, conozco. Aquí al Dylan, David, y algunos que otros no conozco bien, ¿no? Pero es más confianza cuando yo les llamo por su nombre. ¿Es cierto? Y donde quiera ustedes van a sentirse bien cuando alguien les diga, hola Saori, hola Danai. Pero si le dicen, hola, hola, y así, nadie sabe de mí quién es, pero Dios nos llamó por nuestro nombre. Y por eso vamos a ver de un personaje a quien vamos a llegar hoy. Vamos a ver la historia de Samuel, el llamamiento de Samuel. Pero antes de eso vamos a orar para ir a la palabra de Dios. Señor bendito Dios, gracias Señor. En esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Para llevar en nuestro corazón tu palabra, Señor, la palabra de las buenas nuevas, Señor. Queremos también, Señor, hablar al mundo, Señor, que existes tú, Señor, que existe un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios bueno, Señor. Eso es lo que queremos hablar al mundo, Señor. Pero para eso nosotros, Señor, te hemos conocido antes, Señor, para poder hablar a los demás de tu amor, de la salvación que tú nos das, Señor. Por eso, Señor, esta mañana queremos abrir nuestras Biblias, Señor, y entender tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú nos mandas, Señor? ¿Qué es lo que nos enseñas, Señor? Enséñanos, Señor, a oír tu voz, a no ignorar, Señor, tu llamado, Señor. Tú nos llamas, Señor. No has llamado solamente a adultos, sino en la Biblia hemos visto a Jeremías, también, Señor, uno de los llamados en su niñez, como Samuel en su niñez, y muchas personas, a David, Señor. Tú llamaste desde muy niños, Señor, desde muy jóvenes, y ellos escucharon tu voz, Señor, y escucharon y te obedecieron, Señor. Enséñanos, Señor, a oír tu voz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse, ¿no? Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí trajeron? Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 3, pero Samuel 3:10. Vamos a ver desde el versículo 1 al 10. La palabra de Dios nos dice. Primera de Samuel. Vamos a leer, ¿no? El joven Samuel ministraba en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había versión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba en el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y se volvió y se acostó. Segunda llamada. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, no te he llamado, vuelve a acostarte. Tercera llamada. Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaren, dirás, habla Jehová, porque tu siervo te oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar.
Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo te oye. Es una historia de Samuel. Cuando ustedes han escuchado esta historia, hablamos de una persona. Aquí vemos, ¿cómo se llama ella? Ana. Y su esposo se llamaba Elcana, ¿ya? Esta mujer no tenía hijos. Ella sufría por tener un hijo. Entonces un día ella fue al templo donde estaba el sacerdote Elí. Ella oraba en el templo. Ella solamente movía sus labios. No estaba orando en voz alta. Entonces, ¿qué pensó Elí? Elí dijo, esta mujer está ebria. En otras palabras, él dice borracha. Él pensó que estaba borracha. Entonces, como movía los labios, lloraba y movía los labios, pensó que estaba borracha. Entonces, esta mujer, cuando le preguntó por qué, ¿qué haces aquí? ¿Tú estás ebria? O vete a tu casa, no le dijo. Pero ella lo que respondió es, yo estoy orando al Señor para que Dios me dé un hijo. Y si Dios me dase un hijo, yo voy a dedicar a este niño para que sirva en el templo, dijo. Entonces, aquí ella quería un niño. Mire, aquí está Samuel. Ella no sabía que iba a nacer un niño que se llamaba Samuel. Pero cuando el niño nació, apenas el niño tenía aproximadamente unos 6 añitos. ¿Qué es lo que ofreció ella? Cuando naciera el niño, iba a dedicar a Dios, ¿no es cierto? Para que viva sirviendo a Dios en el templo. Entonces fue a dejar a su hijo, le entregó al sacerdote Elí. Y aquí vemos que el niño crecía, y luego cuando el niño ya tenía aproximadamente unos 12 o 13 años, ¿no? ¿Ustedes cuántos años tienen? Ya están por ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces ya están casi en la edad de Samuel. Este niñito, cuando estuvo acostado, escuchó la voz de Dios. Cuando dijo Samuel, hizo el primer llamado, Samuel. Dios habló con una fuerte voz, dijo Samuel. Y él fue corriendo donde el profeta Elí. El profeta Elí estaba acostado, durmiendo en su cama, y dijo, Padre Elí, aquí estoy. Dijo, yo no te he llamado, vete a dormir, no te he llamado. Y luego otra vez Samuel escuchó la voz de Dios. Dice, Samuel. Saltó de su cama, con un brinco corrió, dice, no, aquí estoy. A ver, ¿qué me dices, sacerdote Elí, Padre Elí? Dijo, vete, no te he llamado. Tercera vez también llamó, dijo, Samuel. Escuchó la voz cuando él estaba dormido. Escuchó y apenas escuchó y corrió donde el padre Elí. Padre Elí entendió que Dios estaba queriendo hablar con él, con Samuel. Dijo, yo no te he llamado por tercera vez. Y si otra vez escuchas la voz de Dios que te llama, tú dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy escuchándote. Habla, Señor. Dile eso. Y obedeció por Samuel. Samuel estuvo otra vez acostado, ¿no? Y a cuarta vez escuchó. Samuel, Samuel, dijo no otra vez, 2 veces, ya esta vez. Con 2 veces llamó Samuel, Samuel. Y él estuvo acostado y se sentó. Dijo, heme aquí, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces, versículo 9 dice, y dijo Elías, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo te oye. Y si fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, tu siervo te oye. Habla, tu siervo te oye. Nosotros tenemos un oído. Muchas veces Dios nos hablará. No espera que nosotros seamos muy grandes, no, o muy jóvenes. Para Dios no importa. En este caso vemos que desde muy niño, ¿no? Desde el vientre de su madre, de Ana, ya tenía escogido a él como profeta, como sacerdote del templo.
Y entonces ustedes, jóvenes, ustedes que están ya llegando a la etapa del juventud, escucharán muchas veces la voz de Dios, no solamente una. Y a veces nos hacemos los sordos, no los que no escuchamos. Y Dios nos tiene preparado un propósito muy grande. Tanto que muchos hemos sentido el llamado de Dios. Había un hombre, tal vez han escuchado, de Jeremías. ¿Sí? Jeremías era un hombre igual un niño de 12 años. A él también Dios le escogió como profeta. Pero dijo, yo no, ay Dios mío, yo no sé hablar, dijo, ¿no es cierto? Yo no sé hablar. Y muchas veces es muy difícil hablar en el público o hablar la palabra de Dios a los demás, llegar a los demás con la salvación. Y ustedes, jóvenes, Dios le ha hecho un llamado a ustedes. Dios nos llamó para llevar las nuevas buenas de Él. Nosotros somos nación santa, ¿no es cierto? Linaje escogido, de las tinieblas nos escogió a su luz verdadera. Y hoy nosotros tenemos la luz verdadera que tenemos que proclamar a los demás de la palabra de Dios, de la salvación que Dios nos da. De esta manera, entonces, aquí se me ha quedado un cuadrito más, ¿no? Aquí dice, heme aquí, Señor, que tu siervo está escuchando. Estas son las palabras que nosotros debemos decir. Señor, heme aquí estoy, háblame, Señor, yo te escucho. Y muchas veces, de mi parte, yo he sentido, hay muchas personas que están por encima de mí, hay personas mucho más mayores que yo, pero Dios me ha escogido como líder de la iglesia. Son cosas que son inexplicables. Hay veces que ustedes se verán así en muchas situaciones. Cuando ustedes son jóvenes, tendrán que muchas veces proclamar de la palabra de Dios a personas adultas también. Entonces Dios nos da la autoridad, y si nos puso ahí en el lugar, Dios nos respalda. Dios nos respalda. No nos va a dejar solos. No nos va, como en caso de David, ¿no es cierto? David fue un hombre joven, pero él tomó las fuerzas del poder de Dios, venció. Entonces, de esa manera Dios nos escoge. No es lo que el hombre mira, ¿no? El hombre mira con los ojos, dice, este joven está muy joven o no puede, o este niño está muy niño, no va a poder. Pero cuando Dios nos pone en el lugar, en su obra o en su servicio, Dios nos enseña, nos capacita con su palabra, que es la palabra de Dios. Nos va a guiar. Él va a ser fiel con nosotros, como nos dijo que siempre va a estar con nosotros. Él es fiel. Entonces no estamos solos, no estamos, tampoco en una edad también podemos llegar a ser muy jóvenes, muy niños. Tal vez no sepamos mucho, pero Dios con el tiempo ya nos va capacitando, nos va guiando, nos va dando la sabiduría. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, de esta manera, entonces, como conclusión de esta historia, no es solamente una historia, nos vamos a ver qué sacamos de esta historia, qué es lo que Dios nos habla. Voy a leer un poco. Algunas personas piensan que Dios solo llama a los adultos, pero Samuel era un niño cuando Dios lo llamó. Dios sabe tu nombre, tal como sabía el nombre de Samuel, y Dios todavía llama a niños y niñas de hoy diciendo, ven, sígueme, escucha el llamado de Dios, respóndeme como Samuel, aquí estoy. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando escuchemos la voz de Dios? ¿Cómo vamos a decir? A ver, Samuel, ¿qué dijo? Aquí estoy. Habla, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que nosotros debemos decir, aquí estoy. Pues la voz de Dios tal vez piensen que es muy difícil escuchar. La voz de Dios es la palabra. Miren, aquí está la palabra de Dios. Toda esta Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces vamos a escuchar a través de las personas también, no solamente en la Biblia. En la Biblia dice que debemos amar, ¿no es cierto?, a los demás, amar a nuestros enemigos inclusive, orar por unos por otros.
Eso es la palabra de Dios, nos está hablando. Sabemos también que las buenas nuevas de Jesús nos dio a nosotros, pero también debemos proclamar a los demás. Eso es el llamado. Cuando Dios nos habla, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y muchas veces, vamos a escuchar también a través de nuestros padres. Tal vez nos dirá, no te vayas allá. Y uno desobediente, ¿no? Nos negamos de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios se escucha a través de las personas también. Las personas quienes guían, las personas creyentes, los que saben de la palabra, si te guía con la palabra de Dios, es porque es verdadero y tengo que obedecer. No puedo hacerme el necio que no escucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi padre me dice, nunca cojas la droga, ¿no? No aceptes drogas de los demás. No aceptes cosas que te pueden dañar. Y uno por saber nomás, ¿no? Como que no es, me tapo el oído, no escucho y hago lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero. Y desobedezco a mi papá. Y voy, me meto en las drogas. ¿Y qué pasa? Me pierdo, ¿no es cierto? Porque eso es un vicio que puede terminar, destruir. Tal vez si mi papá me dijo, no tomarás alcohol, no es bueno. No, pero yo quiero descubrir y voy a tomar el alcohol. ¿Qué pasa? Se emborracha. Y cuando está manejando el carro, ¿qué pasa? Se choca, se muere. Y hay muchas cosas. Para nosotros parece bueno las cosas que nos ofrece el mundo. Pero la voz que Dios nos da dice, no hagas. El Espíritu Santo mismo se encarga de guiarnos a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es, mis hermanos. En conclusión, Samuel aprendió cuál era la voluntad de Dios, que no hay edad, ¿no es cierto? No hay edad para el servicio a Dios. Los que reciben las enseñanzas profundas con sabiduría son los que esperan mucho de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. No hacernos que yo sé más, yo sé ya sé todo ya. ¿Para qué me van a mí a aconsejarme con la palabra? No, no es eso. Nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Quiero aprender. Si en mi mente ya está archivado, digamos, yo sé muchas cosas, tal vez ustedes saben muchas cosas y creen que son buenas, ¿no? Pero ustedes están grabados que yo sé todo, yo sé esto, ya sé esto, y se creen autosuficientes. Y dicen, ya no acepto más sabiduría. Pero Dios quiere que ustedes sean dispuestos a borrar este archivo, las cosas que saben, desechar, más bien escuchar la voz de Dios. Porque Dios solamente Él tiene las cosas que vienen, la sabiduría de lo alto, ¿no es cierto? La sabiduría de lo alto, no de lo terrenal. También hay sabiduría de lo terrenal, pero esa es diabólica. Entonces nosotros vamos a aprender de la sabiduría de Dios. Entonces debemos estar dispuestos a ser enseñados. ¿Están dispuestos a que les enseñen? ¿Sí? De la palabra de Dios. Aquí, hermano Efraín, a ustedes les enseña cosas nuevas cada vez. Pero ustedes deben estar dispuestos a aprender. No solamente a escuchar, bueno, el hermano me enseñó, pero yo estoy aquí con mis pensamientos en otras cosas. No. Sino debo poner mi mente en lo que el hermano me enseña y llenar mi mente de cosas nuevas y grabarme cosas nuevas. Porque lo que hay en mí pensamos que está bien, pero tenemos que algunas cosas que ir desechando y meter más pensamientos nuevos. Entonces ustedes van a ir aprendiendo de esa manera, solamente poniendo a disposición nuestra mente, nuestro corazón. Estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Esperar a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar dispuestos, esperando, ¿no? Esperando. Nosotros no debemos impacientarnos, ¿no? Dios a cualquier momento nos va a decir, haz esto, haz lo otro. Y nosotros debemos estar dispuestos a servir. No decir, yo es que no tengo tiempo, ese día no puedo. Es que no puedo orar todavía. Hermanito, pase a cantar. No, es que no me sé las canciones, ¿no? Dios quiere un corazón dispuesto. Eso es lo principal en ustedes. Un corazón dispuesto. Decir, aquí estoy. Yo te escucho, Señor. Dime lo que quiera que tú hagas. Yo lo haré. No poner condiciones. Bueno, esto yo haré tal vez de aquí a un año. Si puedo, hago. No. Eso es poner condiciones.
cuando el Señor nos llama, debemos estar dispuestos. No vamos a saber cuál sea el momento en que nos llame. Y uno está dispuesto. Si te dice, vamos hermanitos, vamos a cantar, pase, estar dispuestos. Si dice, pase hermano, a compartir la palabra, estar dispuestos. Entonces no debe ser que no puedo, yo no. Como Jeremías, ¿no? Él dijo, ay, Dios, yo no sé hablar. Muchas veces esos temores vienen, ¿no es cierto? No podemos hablar muchas veces en el público o enseñar en el público, es un poco difícil. Pero si nosotros ponemos nuestra disposición, Dios, si tú me llamaste, yo sé que tú me vas a capacitar. Tú me vas a respaldar. Tengamos esa confianza. Si Dios nos llama, no nos va a dejar nunca solos. Nos va a ayudar. Él va a ayudarnos. También debemos esperar a oír la voz de Dios con los oídos abiertos. Con los oídos abiertos. Esta es la clave principal, el versículo principal de este Samuel del 1:10. Aquí él dijo, entonces dijo, habla, Señor, porque tu siervo te oye. De este versículo vamos a partir todo nuestro propósito. Todo nuestro propósito. ¿Saben que para hacer un propósito de Dios nosotros tenemos que saber tener un corazón dispuesto? Un corazón dispuesto. Mi corazón dispuesto es decir, sí Señor, aquí estoy. No poner trabas, que yo esto no puedo, que no me gusta, que así no. Muchas veces pensamos en nosotros. Pero nosotros con un corazón dispuesto me lanzo al agua. Me lanzo, es como lanzarse a la piscina sin saber nadar, sin estar con la ropa, con el traje de baño, digamos, con la pantaloneta, así. Yo me lanzo, ¿no? Es esa forma cuando Dios nos llama. Y no hay mucho tiempo para nosotros. Espérate, Señor, que yo tengo que poner mi traje de baño, que todavía no estoy listo. No. Dios quiere que escuchemos. Dios quiere que escuchemos. Y estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, ustedes están con el propósito de hacer la obra de Dios aquí. De hacer la obra del Señor. Hay muchas cosas que aquí en esta iglesia hay de hacer. Vamos a empezar como Samuel, como un niño. Samuel cree que ya cuando su mamá le fue a dejar en el templo, ¿creen que Samuel ya pudo predicar? No, ¿no es cierto? Él tuvo que empezar de poco a poquito. Entonces, ¿él qué hizo? Llegó al templo, se puso a limpiar las ventanas, se puso a barrer el piso, se puso a poner las flores que estaban secas, desechar. Entonces empezó poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas para el Señor. Y muchas veces en nosotros habrá ese pensamiento y veremos aquí al hermanito que a veces está corriendo, ¿no? Aquí para allá estoy ocupado. Y ustedes, si sienten la voz de Dios, van a escuchar. Tengo que ayudar a los hermanos que están al frente. Entonces ustedes van a preguntar, hermano Efraín, ¿le puedo ayudar en algo? ¿No es cierto? Entonces, háblame Señor, aquí estoy. Van a decir, hermano Efraín, ¿en qué podemos ayudarle? Viendo que está corriendo, ¿no es cierto? Entonces hermano Efraín va a decir, bueno, alguien que me dé poniendo las sillas, alguien que me dé arreglando las flores, alguien que me dé limpiando las ventanas. Y ustedes, como al padre Elí, que están escuchando, así deben ustedes desde niño aprender a obedecer a los líderes mayores. Aquí hermano Efraín, en mi caso también, yo en algún momento les he de pedir un favor a ustedes hermanitos, quiero que me ayuden en esto, o quiero que pasen un especial, por algún motivo, ¿no? Que hagan un especial hermanitos, quiero que pasen, bien, dispuestos ustedes, dispuestos a hacer, porque no porque para el hermano anciano que estamos haciendo, no, sino para el Señor, porque la obra es de Dios. Y es bonito servir al Señor. Es bonito servir. Ustedes tal vez pensarán que poniendo las sillas, tal vez me demore un poco y en vez de estar ahí conversando con mi amigo afuera, mi hermano Efraín me manda a poner las sillas. ¡Ay, qué pereza, no! ¡Ay, qué pereza! No.
Muchas veces ustedes cuando pongan las sillas, cuando limpien una ventana, ustedes mismos después van a sentir la alegría, el gozo de hacer para el Señor. Tal vez hermano Efraín se olvide de decir, bueno, gracias hermanito por ayudar a limpiar la ventana. Tal vez se olvidará porque está muy ocupado con sus cosas. Pero ustedes tienen en el corazón la satisfacción, la alegría de poder haber puesto las sillas o las ventanas o limpiar las flores. Estas florcitas se ensucian nomás de polvo, ¿sabían? Entonces, ¿qué toca hacer? Traigo mi trapito de la casa, le limpio, le quito el polvito y ya. Así no me manda el hermano, ¿no es cierto? Ustedes pueden ayudar a hacer las cosas de Dios. De a poco a poco, de a poco a poco. Pero cuando ustedes ya cuando sean grandes, van a adquirir más sabiduría de la palabra de Dios. Cuando ya sean adultos, ustedes van a compartir la palabra de Dios. Ahorita, así como está hermano Efraín, como estoy yo, vamos a adquirir sabiduría y vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Y no solamente yo, sino yo ya sé y ya estoy. No, no es cierto. Ahora yo aprendí y ahora estoy enseñando a ustedes. Aprendí. Entonces muchas veces es hacer las cosas de Dios. Una vez recuerdo, ¿no? Cuando aquí arriba se cayó el muro, ¿recuerdan? La parte más de arriba, y está cerrado, ¿verdad? De la puerta. En ese entonces cayó el muro y nosotros venimos a ver. Entonces, ¿qué dijo? Pues nosotros, el municipio llegó, dijo, vamos a quitar esto. Nosotros ponemos el tractor, la pala, todo eso. Pero dijo, alguien tiene que venir a ayudar. Entonces, bueno, yo les dije a los hermanos, bueno, hermanitos, ayudaránme. Así ha pasado. ¿Qué pasó? Vino mi suegro, y yo, los dositos. Vinimos y bueno, ahí las mangueras, cuando cayó todo eso, había roto. Entonces, cuando el tractor iba limpiando, las mangueras explotaron. Y ahí recuerdo que cuando estuve las mangueras tratando de unir, ¿no? Para que no se corte el agua con los vecinos, entonces trataba de unir y todo el lodo, todo me salpicó a mí. Quien quiera podía decir, bueno, si hay tantos hermanos de la iglesia, ¿por qué estoy yo solito aquí sacrificándome? Dije, no debo pensar así. Dios nos utiliza como un instrumento y cuando nos utiliza, nosotros quedamos con la satisfacción de que algo podemos hacer para el Señor. Entonces, conectar las mangueras, justo ese día había llevado un cortador de varillas, las varillas me puse a cortar, estuve ahí con la cortadora de varillas, con la moladora, y pasé así, no importó, otros no hicieron, yo hice. Entonces Dios, para Dios es un agrado de que sus hijos sirvan, ¿no es cierto? Es un agrado. Cuando vemos las parábolas de los 10 talentos, uno que tenía 3 escondió, ¿no es cierto? Uno que tenía 5, pero a uno le dio una moneda. ¿Este qué hizo? Escondió la moneda, hizo un hueco, tapó y guardó. ¿Para qué? Para que no le roben. Otro tenía 5. El que tenía 5 hizo negocios. Bueno, dijo al mayordomo, señor, esto hice con su dinero y ya está. Le dupliqué. El otro tenía 10, él duplicó. Entonces, todos trabajaron con ese dinero. Entonces, nosotros somos administradores. Un administrador quiere decir que trabaja para un amo, pero que no es de él. Nosotros estamos trabajando para el Señor, para un rebaño, para una iglesia que no es nuestra. Pero un día nosotros vamos a presentar. Pero aquel que escondió esa moneda dice, no, hasta lo que tuvo él, le quitó. Muchas veces tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Dios nos da a todos un talento para poder servir a Él. Por eso dijo, al que en lo poco fuiste fiel, ¿no es cierto? Sobre mucho te pondré. Entonces, a los que en lo poco sirven a Dios, en lo poco estamos hablando de la palabra de nuestros amigos, en la escuela o en la calle, alguien. En lo poco hemos hablado, Dios nos va a poner en lo más alto. Eso es, no vamos a quedarnos ahí. Si algo hemos hecho, Dios nos está enseñando, pero para llegar a un lugar más y más, para ganar más almas, para hacer más obras al Señor. Así es, tal vez pensarán que en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso dice, entra en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entra en el gozo del Señor, perdón. Entra en el gozo del Señor. Eso hay a veces que no entendemos.
entrar en el gozo del Señor. Si yo estoy haciendo ahí, lavando la ventana, llego cansado, me voy cansado, tal vez ni me han dado ni un vaso de agua, me voy. Tal vez si uno está pensando humanamente, pensará, nadie no me dio un vaso de agua, nadie no me felicitó. No, no. Solamente eso les va a ustedes hacer fracasar ese pensamiento. Ese pensamiento viene del diablo. Pero el pensamiento que viene de Dios es bonito. Llegas, limpias la ventana, tal vez no te dio nadie un vaso de agua, no te dijo gracias, pero la cuenta es con el Señor. Dios sabe lo que hiciste. Un día Dios te va a pagar. Y no solamente te va a pagar en el cielo cuando vayas, sino Dios te va a bendecir mientras estés en este mundo. Todo te saldrá bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es el propósito de Dios. Estemos atentos al llamado de Dios. Escucharán a través de su palabra cuando lean. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime, Señor, háblame en tu palabra. O tal vez un hermano líder nos encomiende, nos diga, mi hermano joven, ayúdame en esto. O haz esto. Y uno tiene que estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Porque no estamos obedeciendo a las personas, no estamos obedeciendo, trabajando para alguien, sino estamos trabajando para el Señor, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz verdadera. Gracias, mis hermanos.